¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires con el tejido productivo? Y eso, por supuesto, nos lleva al foco económico del día. Un día en el cual estuvieron puestas las miradas sobre los mercados como consecuencia de la caída más grave de la bolsa de Japón desde 1987, pero que en realidad, a mi juicio, debió haber estado puesto sobre otro dato. Un dato que da la sensación de que la prensa eligió este fin de semana poner a un costado. ¿Por qué? Bueno, porque ignora una parte del periodismo la realidad que ya vive más de la mitad de la población. Lo que al caer la tarde del viernes publicó el INDEC, casi como lo disimulara, son los microdatos de la encuesta permanente de hogares que muestran que la pobreza ya afecta al 55% de la gente en la Argentina. Esto lo había estimado, lo había proyectado Agustín Salvia desde la UCA, pero la verdad ahora lo confirma el INDEC. Y lo que muestra el INDEC, vení, seguime a ver este gráfico porque es realmente impactante, realmente muy impactante. Lo que muestra el INDEC es que la pobreza creció en el primer trimestre atribuible íntegramente a Javier Milei, ya no al gobierno anterior, como había pasado cuando se conoció el dato del semestre, publicado sí ya oficialmente por el INDEC hace un tiempo. En ese trimestre atribuible íntegramente a Milei, repito, se empobreció un 10% de la población argentina. Fíjate lo que es esa línea celeste, que de esa estoy hablando, la que llega al 55%. Estos son datos, esos microdatos del EPH procesados por Exquanti, que es una consultora, un centro de estudios especializado en esto, en los datos sociopoblacionales. Fíjate, 41,7% había sido la pobreza del segundo semestre de 2023. Pero lo que muestran estos datos difundidos el viernes es que la escalada fue trimestre a trimestre, 38,6, 45,2, 55%. En estos últimos 6 meses la pobreza no paró de subir y además se produjo una anomalía, algo que no suele pasar. En general, en los trimestres impares baja la pobreza. Baja también la indigencia, estacionalmente. ¿Por qué? Por el aguinaldo. Tanto a principios de año como a mitad de año se cobra el aguinaldo. Por supuesto, no lo cobran todos los pobres, ni la mayoría, tampoco todos los indigentes. De hecho, una ínfima minoría de ellos percibe algo así como un aguinaldo. Pero el aguinaldo, que sí se paga a muchos informales y que hace que circule más plata en la economía, hace que caiga la pobreza. Fíjate lo que pasa en toda la serie, porque se ve, todo el tiempo es un serrucho. Ese serrucho puede ser ascendente o descendente, pero siempre en los trimestres impares se amortigua. Bueno, acá tenés, las barras amarillas son la pobreza de cada semestre y la línea celeste es la evolución trimestral. Fíjate cómo en algunos momentos, qué sé yo, acá tengo graficado el periodo de Mauricio Macri, ¿no? Mauricio Macri hace bajar inicialmente la pobreza en su primer año, la hace bajar al 28% más o menos, luego se mantiene ahí y se incrementa a partir del desbarranque de su modelo en 2018. Pero fíjate, siempre lo hace con ese serrucho. Aumenta del 26 en el que llegó a estar cuando era la elección de medio término de Macri, en la que gana justamente por esa mejoría inicial en la situación económica, la demora en el freno a los tarifazos, los créditos que lanzó justamente para los sectores que se estaban cayendo. Desde ahí aumenta, y aumenta fuerte, hasta el 35% primero y al 38% después, cuando se termina con una crisis a toda orquesta su mandato, pero nunca se interrumpe el serruchito. Después la pandemia la hace volar hasta el 47%. Alberto Fernández maniobra esa situación, Martín Guzmán, como ministro de Economía, todavía ve aquel retroceso y
Cuando desbarranca el modelo económico del Frente de Todos con Sergio Massa y la sequía, vuelve a aumentar, pero siempre con ese serrucho. Repito, esto que está pasando es inédito. Esto que se ve ahí, esa línea recta ascendente, es algo que debería preocupar mucho más al gobierno de lo que se vio que lo preocupe hasta ahora. Son 4.700.000 nuevos pobres que hacen a un total de 25 millones. 55% de la población, 70% de los niños y niñas menores de 14 años están en esta situación. De vuelta, ya sé que salieron el viernes. Para mí es lo más importante de la semana. No sé cómo podemos hablar de otra cosa. La indigencia, que la tengo graficada a continuación, también vuela. 2.800.000 nuevos indigentes en los primeros 3 meses atribuibles íntegramente a Milei. Un salto que lleva a la indigencia, el hambre, a 5 millones de personas. Un salto del 14,6 al 20,3%. Repito, del hambre, la pobreza extrema. Y fíjate, porque esto sí se mantuvo a raya incluso en los momentos de la pandemia, cuando el IFE garantizó un ingreso mínimo a 9 millones de personas. Fíjate cómo las variaciones habitualmente son menores. Bueno, el salto desde el tercer trimestre del año pasado, cuando había 10% de indigencia, hasta el actual, implicó duplicar directamente la cantidad de indigentes. Ahí hay una partecita que me pueden decir, ¿es el final del gobierno de Massa? Sí, lo es. Ahora, este salto del 14,6 al 20,3, estos 2.800.000 nuevos indigentes, son todos de Milei. Y aun cuando pueda llegar a descender, a rebotar marginalmente en el segundo trimestre de este año, lo que marcan estos microdatos ya es una emergencia inédita. Una emergencia que supera lo ocurrido con el crack de la convertibilidad en 2002 y que nos pone ante un espejo muy complicado, porque no es este un proceso que solamente tenga que ver con los ingresos. Es un proceso multidimensional. Lo vamos a abordar hoy también cuando venga Diego Mora con el Observatorio de La Poderosa a contarnos cómo es el frío con la pobreza en distintos puntos del país. Repito, acá la pobreza habla en primera persona, no es un caso de estudio. Hay un economista que en un rato va a presentar los datos del Observatorio de La Poderosa sobre esto. Ahora, fíjate lo que pasa con los trabajadores. También permite hacer ese cruce la encuesta permanente de hogares. Los trabajadores pobres son un fenómeno que en la Argentina históricamente no existía. Se instala como una realidad después de los 90. En los 90 lo que había era desocupados pobres, cuando la desocupación llegó al 22% de la población. Pero luego la pauperización en la posconvertibilidad hace que los que se van empleando no terminen de salir de la pobreza. ¿Cómo se resolvió eso? Con una suba muy fuerte del salario mínimo, que rompió con el fenómeno de los trabajadores pobres. Ese fenómeno volvió con la pandemia, porque en la EPH figuran como que trabajan, que de hecho lo hacen, todos los que se arreglan para conseguirse un ingreso. Bueno, a ellos los pasó por arriba aquel momento en el cual no se podía salir a buscar el mango, justamente. Pero eso bajó, traspasada la pandemia, a niveles parecidos a los que había antes. 1 de cada 4. Intolerable, repito, para la Argentina, ¿no? Gente que tiene empleo, que tiene trabajo, no necesariamente un empleo, pero que tiene trabajo y que es pobre. Bueno, esa porción de la población llegó al 45% en el primer trimestre de este año. Habló el fin de semana Ramiro Marra de los sacrificios que este gobierno cree necesarios para bajar la inflación. Escúchalo.
Gracias por decirlo, porque a veces esos comentarios sobreoptimistas que puedo plantear es casi una falta de respeto para la gente que la está pasando mal. Pero la realidad es que recibimos un país totalmente destrozado y lo que planteamos fue un modelo de largo plazo, no un modelo de corto plazo. No dijimos de la noche a la mañana todos van a estar mejor. No, tenemos que hacer sacrificios para que cada vez estemos un poco mejor, porque lo que pasó en las últimas décadas en Argentina es que cada vez estábamos peor. Pero ahora, ¿qué pasó? Al cambiar ciertas variables, por ejemplo, cortar con la emisión monetaria, tener superávit y empezar a ajustar las cuentas públicas, eso trae un beneficio de mediano y largo plazo que ya se empieza a sentir de a poco. Es difícil hablar a veces de índice económico cuando hay gente que está sufriendo, pero hay una realidad. Por ejemplo, los salarios ya le están ganando en los últimos meses a la inflación, que no es lo que pasaba a principio de año por la pésima situación que tuvimos que recibir el país. Aumentó el crédito privado, aumentaron las ventas en los supermercados. Empieza a haber signos de reactivación, siempre entendiendo que hay que respetar a la gente que la está pasando mal. Claro, los sacrificios que exige la Libertad Avanza son sacrificios que ya está viviendo la población, pero que no empiezan a superarse, como dice Marra. Fíjate por aglomerado lo que marca el INDEC. Buscate, si estás mirándonos desde alguna de estas ciudades, son 31 aglomerados los que releva el INDEC. Y esa pobreza del 55%, 54, 92 para ser más preciso, se ve eclipsada por el 80% del Gran Resistencia, el 72% de Formosa, el 68% de La Rioja, el 67% de Santiago del Estero, Concordia. Mirá el conurbano bonaerense, 62%. Claro, hay otras localidades, en la próxima placa lo vemos, que están un poco por debajo, pero que están de todos modos en números récord para su propia trayectoria. Todos estos que están por arriba del 50 son aglomerados urbanos ricos. El Gran Comodoro Rivadavia, petrolero, la Gran Córdoba, el Gran Mendoza. Son números inquietantes que en la indigencia se repiten también a nivel federal. Porque ese 20,3% que les decía, midió en promedio el INDEC, tiene provincias que lo duplican. 4 de cada 10 chaqueños de Resistencia pasan hambre por ingresos. Claro, esto luego puede ser paliado en cada territorio por distintas políticas públicas que igual se están restringiendo por el no hay plata nacional, que seca las arcas de las provincias. Acá lo que se ve es la relación entre el ingreso percibido y el ingreso necesario para cubrir una canasta de alimentos, el caso de la indigencia, o una canasta básica total, que es la que marca el umbral de la pobreza. Bueno, esto, por supuesto, el gobierno lo sabe, pero lo que esperaban para este momento es que, aplacada la inflación, empezara a crecer la economía. Y eso es lo que ahora está fallando. Escuchá lo que decía a fines de abril, no hace tanto, mira, fines de mayo, fines de junio, fines de julio, 3 meses y piquito, el propio presidente. Digamos, cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Pero no hay ancla nominal. Menos mal. Pedo de buzo la economía, claramente no está subiendo como pedo de buzo. Y el presidente, que se burlaba de economistas que se lo advertían en ese momento, bueno, ahora dejó de burlarse tanto. Claro, empiezan a crujir algunos de sus apoyos más importantes. La semana pasada, Paolo Roca, por ejemplo, dijo: fuimos demasiado optimistas con Milei. Argentina va a recuperar credibilidad y va a recuperar acceso al mercado, pero va a llevar un poco más de tiempo del que preveíamos. Lo dijo en una conferencia con inversores de Tenaris, que ven con preocupación que Vaca Muerta avanza, pero no al ritmo que decía el varón del acero, ahora devenido petrolero. ¿Qué dice Cavallo, el mejor ministro de Economía, según el presidente? Escribió en su blog el fin de semana que la baja de la inflación está muy bien, que es un dato positivo, algo para celebrar, pero que si no eliminan el cepo cambiario, no van a entrar dólares y las reservas van a seguir en este nivel famélico. Algo que
en un contexto de vendaval financiero internacional, de pánico en las bolsas, en los mercados, en las acciones. A esta hora estaban circulando entre los funcionarios del Ministerio de Economía los gráficos que muestran cómo ahora abrió arriba Japón, con un rebote fuerte del 9%. Se ilusionan porque saben que la otra vez Caputo se la pegó con la lira turca. Claro, estos esquemas son esquemas muy vulnerables a los shocks financieros externos. Y fíjate que eso que le critica a Cavallo, mantienen el cepo, también está implícito en la crítica de Pablo Roca, es lo que hoy de repente descubrieron que los ayudó a Caputo y compañía. Hoy, en voz baja, en conversaciones con banqueros, con financistas, decían, menos mal que tenemos el cepo, porque si no, anda a buscar el dólar a 2000. Claro, es una sensación contradictoria porque el cepo ideológicamente es algo que Milei condenó. Es una restricción para comprar dólares. Él incluso decía, el valor del dólar es el que quiera pagar el mercado. No tiene nada que hacer el Banco Central ahí. Bueno, prometía prenderlo fuego. Ahora vamos a ver por qué no lo hizo. Pero fíjate, en el sector privado, el salario real, dice Marra recién, dice Caputo, se está recuperando. Y Caputo incluso subió un grafiquito que muestra una recuperación. Mirá, acompáñame porque la recuperación, si te acercás, la vas a ver. Es esa. ¿La ves? ¿Vos ves una B corta? Sí, bueno, puede ser, un poco acostada. Es una L caída. Bueno, pero fíjate en qué niveles. Fíjate, ponele que le pongamos voluntad y que veamos ese rebote. Fíjate en qué niveles, después de qué desplome. Ese desplome es el desplome que acumula Javier Milei en este corto tiempo. Así como empobreció al 10% de la población, bajó 7% el salario, frente a lo que recibió en diciembre de 2023. No estoy endilgándole nada de Massa. Por supuesto, Massa y Alberto Fernández también se llevaron puesta una porción, Macri se llevó una parte mucho más cuantiosa, y los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron gobiernos en los cuales el salario se recuperó muy fuerte. De un nivel muy bajo, ojo, hay que decir eso también, pero de un nivel que hoy es todavía más bajo. Claro, esto explica el parate del consumo, del que vamos a hablar ahora con Augusto Costa. Esto explica también el drama de los trabajadores pobres. Ahora, va a haber, pasado mañana, una manifestación, la manifestación de siempre de San Cayetano, a la cual históricamente iban justamente los pobres a pedir trabajo. Bueno, esta vez va a ir la CGT a pedir que los pobres que tienen trabajo dejen de serlo. Hoy lo anunciaron a la tarde, van a estar todos los caciques sindicales, depusieron sus diferencias allí, hoy en la conferencia de prensa estaban los tres, y los tres anunciaron que no van a ir a la mesa de diálogo tripartita en la cual el gobierno quiere terminar de reglamentar con ellos la reforma laboral que saben va a hacer bajar más los salarios. Estuvo Héctor Daer, estuvo Carlos Acuña, estuvo Pablo Moyano. Y al que miraban de reojo es a Federico Sturzenegger, que estuvo esta mañana en Radio Mitre, después de celebrar la salida de la reglamentación de parte de la ley Bases, y dijo esto. Logró superávit en un mes. Punto. Ya tendría que cerrar el libro ahí. Listo, cerramos y pasamos a otro tema porque ya queda totalmente demostrado. O sea, algo que nadie pensó que era posible, lo digo de vuelta con todo respeto, que Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en 4 años, Javier Milei lo logró hacer en un mes. Entonces, si me dicen no hay gestión, digo, no sé, a mí me vuela la cabeza. Esto es un vuelto para los señalamientos que hizo Mauricio Macri la semana pasada sobre el programa de Milei. Señalamientos, dicho sea de paso, bastante parecidos a estos del Círculo Rojo. Pero el problema es que no se agota la discusión ahí, en el superávit. Porque lo que advierte Roca, lo que advierte Cavallo, lo que advierte el mercado también cuando hace bajar el precio de los bonos en dólares, es que no hay reservas. Y la dinámica de las reservas brutas, que es esta, sigue sin perspectivas de mejorar. Milei mejoró la cantidad de reservas cuando apenas asumió
empezó a comprar dólares. Por supuesto, caían las importaciones, se desplomaban por la recesión, aumentaban las exportaciones porque la comparación era la sequía del año pasado, pero ahora empezaron a bajar. ¿Por qué? Bueno, porque no se liquidó la cosecha, está la mitad en los silobolsas y en los galpones de las grandes aceiteras, y porque Milei y Caputo están cumpliendo puntualmente con todos los vencimientos de deuda, incluso de la deuda que emitieron ellos desde el Banco Central apenas asumieron, con intereses jugosísimos que están haciendo ganar mucho dinero, créanme, mucho dinero, a los financistas. Uno estuvo acá hace poco y lo dijo, yo feliz de esta situación. Claro, lo que ocurre es que esas reservas se van a seguir gastando y empieza a acercarse un 2025 que está lleno de vencimientos descomunales. No puede el gobierno pagar esos vencimientos, por eso apuesta a que baje el riesgo país y a refinanciarlos. Ahora, para hacerlo, tendría antes que levantar el cepo. Y para levantar el cepo necesita reservas. Por eso este hombre que tengo aquí a mi lado le trajo muy malas noticias a Milei respecto de una esperanza que vende todo el tiempo Caputo. Gana Trump, Trump se asienta en la Casa Blanca, designan en el Tesoro obligan al Fondo Monetario a prestarle de vuelta a la Argentina y ahí llegan las reservas necesarias para levantar el cepo. Este hombre que está aquí a mi lado fue el principal gestor de aquel crédito récord de 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario y la semana pasada le dijo a El Observador, un portal que tiene un periodista apostado en Miami, él es un cubano-americano muy poderoso en la Florida, millonario, que Milei está gobernando como un peronista, que la situación se está convirtiendo en insostenible para el pueblo. Pero lo peor es que puso en entredicho eso, lo de que Trump asume y le da de vuelta un crédito como el que le dio a Macri desde el Fondo Monetario. Dijo, lástima, no hay audio porque fue una entrevista para gráfica, pero un hallazgo impresionante de Andrés Fidanza. Milei no es Macri, dijo. Trump fue socio de Franco, el padre de Mauricio. Con el presidente Trump nosotros apoyamos a la Argentina en un momento, pero había una confianza y una relación de más de 30 años. Claro, esto explica el dato que voy a compartir ahora con ustedes. Desesperado, porque se le aleja esa línea de llegada del plan Llegar, Caputo se aferra a todas las fuentes de dólares que puede. Hoy hubo un nuevo envío de oro, de lingotes de oro, del Banco Central con destino a Gran Bretaña. A esa Gran Bretaña convulsionada, además, por los pogromos que se desataron contra musulmanes e inmigrantes el fin de semana. Hoy el Banco Central, por tercera vez, volvió a meter lingotes en un blindado y los envió a Ezeiza. La información que tengo de fuentes del banco, no oficiales, porque en el banco lo que dicen es no tenemos nada que decir sobre los lingotes, vamos a responder oportunamente a los pedidos de acceso a la información que se hicieron, como el que hizo la bancaria. Bueno, las fuentes del banco que yo pude consultar me dicen que este oro duerme esta noche en Ezeiza y mañana levanta vuelo hacia Londres. ¿Qué espera Caputo? Bueno, que con este tercer envío más un cuarto que espera hacer para completar 1.000 millones de dólares en oro, o sea, unos 7.000 lingotes de estos que ven aquí a mi lado, le den, empeñándolos, entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Esto técnicamente se llama repo. Un repo suena re copado, re bursátil, pero es empeñar, como uno hace con cualquier joya en el Banco Ciudad en el centro, cuando está pelando el fondo de la alcancía. Bueno, lo que aspira a conseguir Caputo son, repito, entre 2.000 y 3.000 palos verdes por 1.000 palos verdes en oro, que en caso de que Argentina no reponga eso en tiempo y forma, obviamente serían embargados. Claro, en Basilea, Suiza, por ejemplo, se mantienen ciertos estándares de seguridad para evitar embargos. Pero en otras plazas no. En Londres le embargaron el oro a Venezuela, por ejemplo, cuando otros países decidieron no reconocer a su gobierno y reconocer a otro. Puede pasar.
Pero para Caputo es la mejor forma de sacarle el jugo a las reservas. En lo inmediato solamente le quedan esta bala y la bala del blanqueo, por la que aspira a que entren otros 2.000 millones de dólares más o menos. Había una tercera pata del plan Llegar, pero se cayó la semana pasada. Era un acuerdo con las grandes multinacionales acopiadoras para que liquidaran las tenencias de granos a cambio de una letra dolarizada que iban a emitir desde el Tesoro a favor de las graneleras que son socias de la CIARA, la Cámara de Industria Aceitera. No aceptaron esa letra. Le dijeron, déjame abrir una cuenta Dollar Link, en todo caso, que yo sepa que sigue la evolución del dólar. No, les dijo Juan Paso, el secretario de Producción que designó Caputo para esta negociación. Y claro, todo empeoró por el desplome de la soja. Fíjate cómo cae la soja en Chicago a este valor 382 que, por supuesto, es muchísimo más bajo que el que había el año pasado. El año pasado había llegado a estar a 500 y pico. Y antes, en plena guerra de Ucrania, en 2022, a más de 600. Claro, no hay dólares que se vayan a liquidar de aquí. El dato de la semana pasada de entrada de camiones a los puertos rosarinos es pasmoso. Menos de 20.000 toneladas. Habían llegado a entrar 300.000 toneladas en las semanas buenas hace un mes y pico, en junio. Bueno, en agosto y septiembre, dicen las acopiadoras, va a ser más triste todavía la liquidación que en julio. O sea, va a haber más reservas, menos reservas todavía en el Banco Central y más presión para que devalúen. A eso se le sumó otra presión, la de Brasil. Fíjate, esto es lo que aumentó el dólar en Brasil desde que arrancó el año. Ahí lo tenés, desde el principio de año estaba abajo de 5 reales por dólar y ahora está casi a 6. Aumentó más del 15% el real en menos de 6 meses. Perdón, el dólar en reales. Y el problema, esto fue lo que se cargó a la convertibilidad. El problema es que como la Argentina tiene el tipo de cambio casi fijo y sube todos los meses menos que la inflación, nosotros nos volvemos cada vez más caros y ellos con esta devaluación del real se volvieron más baratos. Quizás la bandera brasileña no vaya a flamear solamente en la embajada argentina en Caracas en los próximos meses. Pero después del oro, van por nuevos remates para conseguir dólares e intentar esa quimera de levantar el cepo. Ahora van a rematar campos del ejército y playas ferroviarias. La semana pasada lo adelantó respecto del regimiento de patricios el portal La Política Online. Pero hay muchos más, además del regimiento de patricios que está en pleno Palermo, en un lugar en donde además Caputo sabe hacer negocios. Hay 10.000 hectáreas en Campo de los Andes, en Mendoza, 900 hectáreas en Embalse, Córdoba, tierras en Puerto Madero. Hay playas ferroviarias en toda la traza de los ferrocarriles metropolitanas. El titular de la Agencia de Bienes del Estado es el hombre que van a ver ahora, Nicolás Pagcox, un exfuncionario de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, vinculado a Eduardo Elstein. Eduardo Elstein todavía no dio explicaciones por los 4 meses que vivió Javier Milei en su hotel, en el Sheraton Libertador, ahí en Avenida Córdoba. Son unos 35, 40 mil dólares que nadie, ningún fiscal, ningún juez considera necesario investigar si se pagaron, cómo se declararon, si fue un aporte a cambio de designaciones de funcionarios cercanos en el gabinete. En fin, lo que sí vi yo hace cerca de un mes, y lo estaba investigando para contarles justamente cuando trascendió esto del regimiento de patricios, es que acaban de cambiar el reglamento de la AABE, de la Agencia de Bienes del Estado, para facilitar la enajenación, venta, cesión, concesión y todas formas de entrega de tierras, inmuebles valiosos por parte del Estado Nacional a desarrolladores inmobiliarios. Yo pensé que iban a empezar por Tecnópolis, francamente, porque son 50 hectáreas ahí
enfrente del General Paz, Vicente López, para un complejo de torres, barrio cerrado, la verdad. Hasta un lago en el medio le podrían hacer. Pero parece que van a ir por muchas a la vez. Al menos así consta en el artículo 48 y en el 51, donde está especificado incluso la venta sin licitación, a partir de la aprobación de la ley bases y las facultades que le dio el Congreso al presidente. ¿Por qué digo que Caputo sabe de hacer negocios en Palermo? Bueno, porque tiene un emprendimiento que hace un año está terminado, que no se termina de inaugurar porque está flojo de papeles en un par de asuntos, que es el antiguo estacionamiento del hipódromo. Ustedes lo habrán visto ahí en Libertador, enfrente del campo de polo, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este rulero futurista va a ser la sede de una fintech muy conocida, un ítalo-argentino que la preside, y abajo va a tener tiendas de artículos de deportes, todo muy ABC1. Ahora, el Paseo Gijena, que de este se trata, está hecho sobre un caño maestro de AISA que abastece a toda la ciudad. Ese caño maestro, antes de que existiera este edificio, un día se rompió, se inundó toda esa zona. Y descubrieron, después de que lo apuraron mucho, Bausili y Caputo como socios de Anker, la financiera que juntó la guita para construirlo, lo apuraron para ver si lo podían inaugurar, ya que había buena onda con el gobierno porteño. Bueno, sigue sin inaugurarse, pero es una muestra a muy pequeña escala de lo que puede llegar a hacer este gobierno con muchas tierras del Estado que le quedan y que pueden ocupar, al menos según la intención, la ilusión que vende Caputo, el lugar que ocuparon las privatizaciones de los 90. Una máquina de traer dólares al país para cubrir el déficit comercial y corriente que genere el atraso del tipo de cambio. Aunque mientras tanto, la paz de los cementerios aplaque la inflación, pero empuje a más de un 10% de la población a la pobreza.